El presidente Gustavo Petro dio detalles de lo que sería una nueva ley de financiamiento para sopesar los efectos que tendría la subida de 100 puntos en las tasas de interés por el Banco de la República, además de medidas de emergencia orientadas a apoyar el sector agrario. Pero los tiempos parecen no dar en pleno año electoral y con un Congreso que tiene otros proyectos de gobierno en cola y que le queda muy poco tiempo. Para este episodio consultamos, además del equipo de Portafolio.co y al profesor Sergio Morales de la Universidad de La Sabana, al naciente Centro de Pensamiento Vida, un grupo de analistas económicos que rodea al mandatario y cuyas teorías contrastan con las visiones de los expertos que le insisten al gobierno en reducir el gasto y en la gravedad de la crisis fiscal. Hoy es jueves 9 de abril, fecha histórica para Colombia, y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualizaciones de algunas noticias de las últimas horas. Una que rodea el proceso de emisión de pasaportes que comenzó el 1 de abril con el nuevo esquema de la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. En las oficinas se está presentando un tremendo colapso de filas porque llevan 2 días seguidos sin poder emitir los pasaportes debido a una falla técnica que este miércoles la Cancillería identificó como una amenaza cibernética en la infraestructura tecnológica. Esto significó para muchos colombianos quedarse sin poder renovar o sacar su pasaporte. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Grupo de Respuesta de Emergencias Cibernéticas de Colombia, el Colcert, informaron que después de las recientes intermitencias detectaron la causa. Lo definen como un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica y que están combatiendo para activar protocolos de seguridad digital con el fin de continuar garantizando la información de los ciudadanos. Es decir, hay exposición de datos a los atacantes cibernéticos según la versión que entrega la Cancillería y el Colcert, que cumple la función de gestionar estas intermitencias y coordinar las acciones para continuar con los servicios. Les piden a los ciudadanos que están muy pendientes y que han hecho filas en las oficinas de emisión de pasaportes de la registraduría que tengan paciencia, que pronto van a resolver esto. Sin embargo, trascendieron situaciones como por ejemplo la del pedalista Egan Bernal, que tiene que viajar este fin de semana a una competencia internacional. Estaba en la fila y básicamente no pudo renovar su pasaporte. Aún se desconoce si hay una fecha de garantía de que puede volverse a renovar la emisión de los pasaportes. Sugerimos estar muy pendiente de la información que publique sobre este tema eltiempo.com. Este jueves 9 de abril hay precisamente paro nacional en diferentes sectores. Es convocado por algunos gremios y grupos de ciudadanos que se verán en diferentes lugares del país. Hay movilizaciones planteadas en Boyacá, en Cundinamarca, en Casanare, en Valle del Cauca, en Antioquia, especialmente en el municipio de Sabaneta, y también en Santanderes, en la ruta comunera, así como cerca del área metropolitana de Bucaramanga. La Bolsa de Colombia registró una subida importante en sus valores mientras el dólar y la acción de Ecopetrol cayeron tras la tregua de Estados Unidos e Irán, porque esto empieza a tener efectos a nivel internacional y por supuesto sobre Colombia. La caída del petróleo y un entorno internacional más estable presionan la baja a los activos en Colombia. El dólar se ubicó en 3.641 pesos al cierre de la edición del miércoles, lo que representó una caída de 37,6 pesos, que pues es muy particular, históricamente bastante bajo. En nuevas declaraciones, el presidente Gustavo Petro insistió en sus señalamientos sobre los vínculos que habría entre Abelardo de la Espriella, el candidato, y accionistas de la empresa Thomas Gregg & Sons. Dijo que, claro, dice él,
claro que es delicado que un candidato establezca vínculos con el propietario privado del software de escrutinios electorales, que la justicia administrativa hace 8 años ordenó cambiar por uno público y poderoso. Esto en medio de la polémica que ha representado la afirmación del presidente de que habría una información de inteligencia que señalaría esa relación, lo cual significó la posibilidad de escuchas ilegales al candidato presidencial. El presidente Petro insiste en sus señalamientos. Llevamos más de una semana en la polémica que ha generado el enfrentamiento entre el gobierno Petro y las decisiones del Banco de la República de subir las tasas de interés en 100 puntos porcentuales, lo que representa para el gobierno, la visión del gobierno, un error para la economía nacional. Señala que si la inflación está tan distante de esa cifra, pues cuál es la necesidad de subir las tasas de interés. Esto, por ejemplo, ha generado pues diferentes reacciones desde diferentes sectores. Pero entonces el presidente presentó la Ley de Financiamiento para el Presupuesto General de la Nación del año 2027, lo que significará buscar un presupuesto de 601 billones de pesos y lo que significa además también encontrar de dónde sacar 16 billones de pesos. Y esa ley de financiamiento, dice el presidente, para reaccionar ante el efecto de las tasas de interés, además de otras medidas de emergencia como para proteger a los sectores agrarios que necesitarán sacar préstamos y que estas tasas de interés pueden afectarlos. Pero esto rivaliza con el hecho en sí mismo de una crisis fiscal y de cómo en este punto, ¿quién es el responsable de esa crisis fiscal y qué es lo que hay que hacer? Diferentes voces llaman a la reducción del gasto. Recomendamos escuchar nuestros episodios anteriores sobre este tema. Hoy vamos a hablar con voces de diferentes sectores, entre ellos, por ejemplo, el Centro de Pensamiento Vida, nuevo centro de pensamiento que rodea las teorías económicas del presidente Gustavo Petro. Pero entonces, en un momento en el que, por ejemplo, el Banco Mundial anunció precisamente este miércoles el recorte de la previsión de crecimiento para Colombia en el 2026 y 2027, en el que precisamente Standard & Poor's, la evaluadora internacional, calificó a Colombia como BB-, lo que significa una de las calificaciones más bajas que ha tenido Colombia, no la tenía desde el año 1993, pero que por otros lados JP Morgan en su informe habitual señala que el país sigue con mucha resiliencia sosteniendo su economía, dice, pese a cambios como el aumento del salario mínimo, lo que el gobierno recoge como que el salario mínimo no ha tenido un efecto negativo. Pero bueno, concentrémonos entonces en este momento de la crisis fiscal y de lo que presenta el gobierno como una ley de financiamiento. Estamos con Daniel Hernández, editor de Portafolio.co, para que nos cuente cómo llega la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento planteada por el gobierno. Respecto a la nueva reforma tributaria, el presidente ha manifestado de que es necesaria, de que se necesitan más ingresos y que es necesario tapar ese hueco, pero ojo que aquí hay un punto, y es que él dice que la reforma tributaria o esos impuestos los tienen que pagar los más ricos, es decir, que no es una reforma orientada a que pague la persona que no tiene poder adquisitivo o que paguen los estratos bajos, sino como ya se ha venido dando en recientes intentos, que paguen los empresarios, que paguen las personas con ingresos o con un gran número de propiedades o un patrimonio alto, diciéndolo de forma técnica. Todo esto es lo que a la larga se viene sumando y en últimas pues se ha pedido o se tiene en cuenta con esta reforma. ¿Y es viable en este momento, Daniel? Es viable. Aquí lo que debemos decir es que lo más probable es que esta reforma tributaria no tenga más de un mes de vida en el Congreso. ¿Por qué? Porque este es un Congreso que está de salida. Ya el periodo legislativo de mitad de año está
prácticamente que terminando. Petro se va el 7 de agosto, el nuevo Congreso se posesiona el 20 de julio, entonces no habría forma de seguir o de decir que esta reforma tributaria tiene futuro. Lo más probable es que se radique, se presente, los cálculos pueden decir a finales de mayo, junio, ya ahí en junio es la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la gente no le va a prestar atención y en julio llega el nuevo Congreso. Entonces, de esta forma, las probabilidades de que la reforma tributaria se mantenga a flote son casi que nulas. Y es ahí donde se le dice a la gente, pues no se le ve futuro, aunque el presidente dijo, si me tumban la reforma tributaria, pues yo me voy nuevamente por emergencia económica, que es lo que ha pasado en los últimos años. Emergencia económica que estamos ahora pendientes precisamente y desde hace un buen tiempo de que la Corte Constitucional establezca si sí procede, si sí era justificada o no, después de haberla suspendido, lo que significó pausar el recaudo que generaba. Pero bueno, volvamos al tema de los tiempos. Le consultamos al profesor Sergio Morales Barreto, coordinador de la Facultad de Estudios Jurídicos Políticos Internacionales de la Universidad de La Sabana. ¿Cómo ve el tema de los tiempos y del momento en el que llega la propuesta de ley de financiamiento del presidente Petro? Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Por qué presentar la reforma ahora si no hay tiempo? Aquí hay una jugada interesante que mezcla la técnica legislativa con estrategia política. Entonces, expliquemos primero qué es ese mensaje de urgencia, en qué consiste. Es una facultad del gobierno, artículo 163 de la Constitución, mediante el cual le dice al Congreso, este proyecto no puede esperar. ¿Y qué produce esto? Obliga a que el proyecto tenga prioridad en el orden del día. Reduce los tiempos del trámite y sobre todo permite que el proyecto se discuta de una manera más expedita. Pero aquí viene una cuestión muy importante y es que el mensaje de urgencia no elimina ni el debate ni las mayorías, organiza la agenda. Y aquí también vamos a ver otra figura muy importante que son las sesiones conjuntas. Cuando hay este mensaje, las sesiones, en este caso, pueden sesionar de una manera conjunta, Senado y Cámara al mismo tiempo. En lugar de hacer 4 debates, se van a comprimir esas etapas del trámite legislativo, convocados por las mesas directivas de las comisiones. Generalmente, y como esta es la situación, a solicitud del gobierno. Esto va a acelerar muchísimo el trámite. Entonces, a la pregunta, en teoría, sí, una ley podría salir bastante rápido, pero aquí está la clave política. Esto no sirve si no se tienen mayorías. Y esto va a ser supremamente importante porque las mayorías nos van a guiar para el resto de lo que vamos a conversar. ¿Por qué? Porque estas mayorías el gobierno ya no las tiene. Ya perdió las reformas anteriores, ya ha perdido varios procesos ante el Congreso. Entonces nos lleva a la pregunta de ¿y cuál es esa jugada? Presento una reforma con todas las herramientas, es urgente, tenemos que solucionarlo, muestro la voluntad de gobernar, pero el Congreso no aprueba, traslado la responsabilidad. Y ahí entra la amenaza. Porque si esto no se soluciona, yo tengo la voluntad, pero voy a decretar un estado de emergencia. Y esto no solo es técnica legislativa, porque se puede hacer haciendo las sesiones conjuntas, un mensaje de urgencia. Es una estrategia de construcción de un relato político. Sobre esto le consultamos a Simón Gómez, quien es uno de los cofundadores del Centro de Pensamiento Vida. Ya hablaremos un poco más adelante de qué es el Centro de Pensamiento Vida, pero esto es lo que nos comenta acerca de cómo ve el gobierno la necesidad de esa ley de financiamiento. Bueno, el gobierno de Gustavo Petro ganó las elecciones con una promesa escrita en su programa de gobierno de una reforma tributaria estructural de 5.5% del PIB, 60 billones de pesos en 2022. Esta fue reducida por el Congreso de la República e incluso por el mismo gobierno de coalición al principio del gobierno, que llegó a 24 billones. Luego la Corte tumbó 7 billones de pesos de esa reforma con la no deducibilidad del impuesto de renta de las regalías, una medida que consideramos antijurídica, antitécnica y contraria al bienestar de la nación y de los ingresos de la nación. Posteriormente, el Congreso de la República ha hecho una tarea de sabotaje a la justicia tributaria, tumbando 2 leyes de financiamiento
e incluso llegando a aprobar topes de presupuesto para luego negar el financiamiento para este presupuesto, induciendo al déficit, por lo tanto más deuda y a recortes. El gobierno considera que para tener una senda que permita pues, el gasto público en acabar de materializar el programa de gobierno, pero también aumentar los ingresos fiscales de la nación, para poder tener una reducción del déficit se necesita una nueva ley de financiamiento que permita tener los ingresos fiscales necesarios para reducir el déficit. Hablemos de ese déficit fiscal, de la crisis fiscal que presenta el país. Daniel Hernández, de Portafolio.co. Bueno, para hablar de la situación fiscal del país, lo primero que hay que decir es que esto, recordemos, no es una situación nueva. Esto es una crisis que se viene gestando desde la era de Luis Carlos Reyes como director de la DIAN, cuando en el arranque del gobierno de Petro se hicieron unas proyecciones de ingresos que no se cumplieron. Dicho de forma simple, se dijo vamos a recibir tanta plata por conceptos tributarios, plata que al final no entró y terminó descuadrando la caja del presidente, quien durante los últimos 2 años pues se resistió a recortar. Le decían recorte el gasto, los centros de análisis, el Banco de la República, y él se negaba a recortar el gasto y por el contrario lo que hacía era recurrir a la deuda. Con esto dicho, pues hoy en día lo que tenemos es un acumulado de exceso de gasto de 3 años que más o menos se sitúa en 40 billones de pesos. Esa es la gravedad de la situación fiscal que tiene el país. Es decir, el país, el gobierno o las cuentas de gasto están casi 40 billones por encima de lo que realmente se puede gastar. Y es donde, al acudir como tal al endeudamiento, pues cada vez quienes prestan la plata exigen intereses más altos y es donde popularmente se dice que al gobierno le sale más caro endeudarse. Si hay un hueco fiscal, que es básicamente la inquietud que tienen las personas. ¿A qué nos referimos con el hueco fiscal? A ese déficit, a ese faltante que hay en las cuentas de gasto que más o menos se estipula o se proyecta en 40 billones de pesos como ya lo habíamos manifestado. Es decir, es plata que el gobierno debe reconocer que no tiene y debe recortar en las cuentas de gasto. Eso es como cuando usted va a hacer mercado y pues se da cuenta de que solo tiene 100 pesos para merque con esos 100 pesos, pero pues lo que se está haciendo hoy en día es mercar 140 y los otros 40 se sacan por tarjeta de crédito. Ese es lo que en este momento le está pasando factura a la economía del país y por eso es que se habla de que la situación fiscal es grave y que hay un hueco fiscal en la economía. Y esa urgencia también se traduce directamente en la emergencia económica que ha convocado el presidente y el gobierno Petro y que está en ciernes. Simón Gómez, del Centro Pensamiento Vida. Bueno, el gobierno busca con esta nueva ley de financiamiento contrarrestar los efectos negativos para la economía colombiana que tiene las medidas de aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, que son medidas que van a afectar el crecimiento del sector productivo y van a afectar la inversión en sectores específicos, en particular en el caso del agro, que ya ha venido teniendo una afectación muy fuerte por el frente frío invernal de principios de año y con la variabilidad climática tan fuerte que se espera un fenómeno del Niño muy fuerte en la segunda mitad del año. Y por lo tanto son medidas que buscan fomentar la actividad económica tanto en el sector vivienda, que se va a ver particularmente afectado por la subida de tasas de interés, y fomentar la actividad económica en el sector agropecuario, que también se va a ver afectado por esta subida de tasas y que el país, para reducir la inflación, sobre todo en alimentos, necesita financiar subsidios a los fertilizantes, expansión del crédito en estos sectores y en general políticas de fomento sectorial. Además, estos recursos son necesarios para reducir el déficit fiscal e impedir que siga ampliándose y aumentándose la senda del déficit. Sergio Morales, ¿qué tan importante es que el presidente vuelva a hablar de emergencia económica en este momento? Yo no lo vería como un tema de importancia, sino como un tema de preocupación institucional. Y aquí déjame explicarlo con una imagen que ayuda mucho y es la serie de House of Cards. Power
is the old stone building that stands for centuries. En el episodio 34 hay un huracán, hay una amenaza en la costa este de Estados Unidos, pero la verdadera tensión no es el huracán, la tensión es la política. El presidente Underwood, que es el protagonista de esta serie, tiene un dilema. O utilizo los recursos para atender una emergencia real o los uso para salvar mi agenda política. Y ahí ocurre algo muy interesante. La emergencia se convierte en una oportunidad de poder. No porque la crisis no exista, porque la crisis existe, sino porque el poder decide cómo usarla. Y esto es exactamente lo que estamos viviendo hoy en Colombia, porque el debate no es si hay problemas económicos. Claro que los hay. La pregunta acá es, ¿la emergencia se usa para responder a la crisis o para responder un problema político con el Congreso? Y ahí entra ese paralelo con el caso colombiano. La Corte ya es clara y también la lógica jurídica. Una reforma tributaria no es un hecho sobreviniente, es parte del juego democrático. Entonces, cuando se escucha, si no pasa la reforma, decreto de emergencia, eso ya no suena a una reacción frente a una crisis. Suena a otra cosa. Suena a convertir la emergencia en un mecanismo alternativo de decisión. Y ahí lo conecto con un punto muy importante. Los estados de excepción en la Constitución de 1991 son reglados, temporales, justificados. No son una herramienta para presionar al Congreso. Y vuelvo al capítulo de House of Cards, porque la metáfora es bien importante. En la serie, la tormenta obliga a tomar decisiones difíciles, pero también revela decisiones previas del poder. En Colombia pasa lo mismo. Daniel Hernández, de portafolio.co, ¿coincide usted con esa visión de que esto es una estrategia política? ¿Qué hay detrás de esa jugada? Es básicamente lo que quiere decir el presidente, o lo que dicen los expertos en este momento, es que Petro se está tratando de lavar las manos en el final del gobierno. Lo que asegura es que, pues como ya ve que la crisis fiscal es inevitable, entonces va a dejar una reforma tributaria. Esa reforma tributaria no va a pasar y va a decir, no, es que la crisis no fue porque yo gasté de más durante 4 años, sino porque el Congreso de la República no me quiso aprobar la reforma tributaria. De esa forma, pues como a lo Poncio Pilato se lava las manos, y básicamente que termina diciéndole no, la culpa es del Congreso y no de la forma en la que él ha venido gastando en los últimos años. Eso sería lo que viene detrás. Por su parte, desde el Centro de Pensamiento Vida, ve en este momento como clave para reaccionar ante la política del Banco de la República. Lo que el gobierno, entendemos nosotros, considera y proyecta es que las medidas del Banco de la República son medidas que van a afectar, ya están afectando la inversión de manera considerable. En este gobierno la inversión se ha visto afectada por una política monetaria contractiva, pero además consideramos que este país puede enfrentar una crisis económica porque esta subida de tasas de interés también aumenta el costo de financiamiento para el gobierno y por lo tanto aumentar los ingresos fiscales para reducir el frente del déficit es una prioridad en este momento que tiene el país y que tiene no solamente el gobierno de Gustavo Petro, sino el Estado de aquí en adelante. Hablemos ahora del Centro de Pensamiento Vida. Recientemente creado, hubo un evento en el que el presidente Gustavo Petro y entre otras voces el ministro de Educación, Daniel Rojas, estaban allí en la presentación de este grupo de pensamiento que lleva el mismo nombre del periódico Vida, que ha sido uno de los medios de comunicación del gobierno Petro a lo largo de estos años. Reúne, entre otros, a exministros y viceministros de este gobierno y diferentes voces también, incluso también de voces muy activas en redes sociales. En una reciente columna, la directora de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, decía: están bienvenidos a la conversación sobre la economía, con puntos tan diversos y tan opuestos. A este grupo de teóricos usualmente se le relaciona con la economía keynesiana, inspirada en John Maynard Keynes, que tenía una visión muy alternativa de la economía. Hay un debate en redes sobre si tenía cierta relación con el socialismo
no necesariamente es así, viene de la academia, y algunos de estas plumas que hacen parte del Centro de Pensamiento Vida, pues se relacionan con el keynesianismo. Sin embargo, así nos lo explica Simón Gómez. Bueno, el Centro de Pensamiento Vida es un centro de pensamiento desde la economía crítica, desde distintas visiones teóricas de la economía heterodoxa. Consta de académicos, economistas, expertos en las reflexiones de una visión económica que dista de la ortodoxia, que dista del pensamiento económico convencional. No diría que nos identificamos plenamente con el keynesianismo, porque hay una variedad y una pluralidad de pensamiento económico, desde visiones del keynesianismo radical, el post-keynesianismo, el marxismo, el estructuralismo cepalino en América Latina, y somos una institución que ante todo está convencida de que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, y estamos comprometidos con una visión de la economía crítica en beneficio de la justicia social y el desarrollo nacional. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.